buenas noches, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy vamos a centrarnos en la actualidad de la isla de Tenerife y lo vamos a hacer de la mano del que hasta hace unos meses era el presidente del Cabildo Insular y ahora es el líder del Partido Socialista en la oposición y también compaginando con su acta en el Senado. Hoy nos acompaña Pedro Martín aquí en Canarias al Día. Pedro Martín, muy buenas noches. Muy buenas noches, David, encantado. La verdad que tenemos muchísimos asuntos de los que hablar. Vamos a hablar mucho de carreteras, esto es algo que preocupa y mucho a los tinerfeños. Pero antes me gustaría preguntarle, porque lo cierto es que Pedro Martín, o su figura, siempre ha estado vinculada a la gestión. Ha sido 24 años alcalde de Higueira, 4 años presidente del Cabildo y es la primera vez en política que le vemos en tareas de oposición. Y yo quería preguntarle eso, cómo se asimila, cómo se lleva y también aprovechando su formación académica, porque usted es psicólogo. ¿Cómo a la cabeza de una persona que lleva 28 años gestionando se recicla para ser oposición? Sí, la verdad es que sí me ha tocado puestos en... cuando fui alcalde me presenté a las elecciones y gané las primeras elecciones aquellas. Cuando fui diputado también compatibilizaba el Ayuntamiento y el Parlamento de Canarias y gobernábamos. Y ahora toca, y he sido presidente y ahora estar en la oposición. Bueno, como yo creo que los cargos no son para siempre, como te creas que esto de estar gobernando o ser presidente del Cabildo te da un estatus, estás perdido, pues hay que asumirlo con naturalidad. Mira, un día te toca estar en este lado, ahora en la oposición, quién sabe lo que ocurrirá mañana, las vueltas de la vida, igual nos colocan en otro sitio, así que hay que encajarlo con deportividad. En su momento, en lugar de montar un espectáculo como el que se montó en el Cabildo de Tenerife, cuando Coalición Canaria se agarraba el sillón y no quería aceptar la moción de censura y montó un pollo queriéndose saltar la legalidad. Yo no quería dar numeritos de ese tipo. Nos pusimos a disposición desde el minuto 1, ganamos las elecciones, pero el pacto PP y coalición nos dejaba fuera y nos hemos apartado. La democracia es así, tienes que asumirla. Y ahora en una nueva etapa, la de hacer oposición, que es a lo que más estoy dedicado ahora, y gestión en el Senado, que poco a poco ya va cogiendo ritmo, en el Senado de España, intentando que los asuntos de Canarias y de Tenerife pues también se conozcan allí. Le decía que vamos a hablar mucho de carreteras porque al final es que el curso político ha venido marcado por un intenso debate sobre las carreteras, quizás porque el debate ya lo abrió incluso en campaña la actual presidenta Rosa Dávila cuando prometió que en 90 días iba a conseguir aliviar sobre todo las colas de la TF5, de la conocida como Autopista del Norte en la isla de Tenerife. Asegura Rosa Dávila que ha conseguido aliviar esas colas. ¿Usted está de acuerdo? Rosa Dávila primero dice que soluciona el problema de las carreteras en 90 días. Y cuando hemos descubierto, evidentemente, que era falso y que ha mentido, y ojo, no vale decir es que eso lo hacen todos los políticos. A mí nadie me escuchó en las elecciones, en la campaña electoral, diciendo yo esto lo resuelvo no en 90, lo resuelvo yo en 60, para hacer una apuesta mayor que la señora Rosa Dávila. No, hay que ser serio. La gente está aburrida, cansada y obstinada con las carreteras. Y lo que hay que contarles, lo que hemos hecho durante estos 4 años, que ha sido trabajar muchísimo, mañana, tarde, fines de semana, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, para dejar los proyectos de carreteras que solucionan los problemas de carreteras preparados para lanzarlos. Y mientras la señora Rosa Dávila nos cuenta, primero, que soluciona el problema en 90 días, se ha visto que no, y que ahora ella nota que la cosa está mejor. Ella dice que lo nota y que lo siente, y que donde antes se tardaba 1 hora y media, ahora se tarda en 50 minutos. Yo le he pedido que me dé los datos de dónde saca eso, ¿no? Porque la sensación de los que cogemos las carreteras, no solo el norte, también el sur, nos encontramos con unos pollos tremendos. Ella no aporta ningún dato, simplemente su sensación personal. En fin, a mí esto me parece muy poco serio. Lo que me preocupa de verdad en todo esto, y termino, es que nosotros estamos dispuestos a apoyar todas las propuestas de la señora Rosa Dávila. Aun estando en la oposición, apoyarlas prácticamente todas. Por ejemplo, el cierre del acceso por Guamasa a la autopista. Esa nos parece un error. Si nos hubiesen preguntado, que no nos preguntan. O sea, esta no la apoyan. Nosotros la hubiéramos apoyado como prueba. No teníamos inconveniente que se hicieran pruebas. A nosotros no nos consulta. Ella da información sobre carreteras a colectivos y a grupos, pero a nosotros la información no nos llega, tenemos que buscarla como podemos. Pero da igual, nosotros le hemos dicho que estamos dispuestos a apoyarla. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que nos monte un decorado, nos monte un invento propagandístico en el que de una parte se le van ocurriendo ideas curiosas, como esta del cierre, que lo que ha servido es para quitar el problema de la TF5 y pasarlo a los municipios de al lado, especialmente en La Laguna. Pero es que luego nos cuenta que en menos de 15 minutos ella va a conseguir que las grúas lleguen a la autopista TF5, TF1. En menos de 15 minutos, ¿de dónde ha sacado esa...? En fin, no, es que tengo un acuerdo firmado. Mire, no es lo que usted firme. Es que usted tiene que garantizar que si le dice a los ciudadanos de Tenerife que en menos de 15 minutos llegan las grúas, tendrá que cumplirlo. Ella no dice de dónde va a solucionar eso. Nos cuenta que vamos a poner
semáforos en la rotonda del Padre Anchieta, cuando lo que hay que hacer es que esa obra que empezamos nosotros es terminarla. Le dimos plazos, incluso prórrogas a la contrata. Ahora hay que apretar a la contrata para que termine de una vez. En fin, va vendiendo mucho humo. Y mientras estamos perdiendo lo verdaderamente importante, el objetivo verdaderamente importante, que es empezar las carreteras ya, sacar las adjudicaciones ya, que están preparadas, que las dejamos preparadas. La variante de la TF5 de La Laguna a la parte baja de Santa Cruz, perdón, de la Guamasa a la parte baja de La Laguna. Ese proyecto tiene evaluación ambiental. Ese proyecto tiene proyecto de ejecución. Se ha negociado con AENA, se negoció con el Ejército. ¿Por qué no lo sacan a concurso? Bueno, tenían que haberlo sacado hace meses. Dicen, no, es que falta un estudio de AVE. ¿Por qué no lo sacaron ustedes? ¿Qué es lo que le preguntan cuando dicen esto? Bueno, nosotros nos hubiera gustado sacarlas a concurso, pero desgraciadamente se tarda tiempo. Por ejemplo, evaluación ambiental, nos dijeron que teníamos que modificarlo. Hubiéramos podido sacarla en el año 22, principios del 23, pero tuvimos que volver. El gobierno de Canarias tuvo que tirar de nuevo porque tuvo que hacer unas modificaciones derivadas de modificaciones que planteaba medio ambiente. Se trataba de ir cerrando todos los flecos, lo dejamos preparado. Se puede demostrar con documentos que están, porque no es un invento, se puede demostrar. Nos dicen, no, es que falta un informe de aves. Ese informe de aves que dice el consejero no hace falta para sacar la obra a concurso. Se podría sacar la obra ya para que se presenten las contratas. Porque no es vinculante. No, porque esa... No es preceptivo siquiera. Si me disculpa, para saberme explicar, ese estudio de aves que dice el gobierno de Canarias que hay que pedir, ya está pedido. Se pidió en marzo de este año por el gobierno anterior del Partido Socialista. Y es más, para sacar la obra a licitación no hace falta tenerlo. La norma establece que tienes que tener el estudio de aves para cuando empieces las obras, es decir, para cuando hagas el acta de replanteo. Concluyamos. Lo que quiere decir es, usted puede sacar la obra a concurso para que las empresas se vayan presentando, usted va eligiendo a las empresas, resuelve el concurso y cuando le vamos a pedir ese informe es cuando las obras vayan a arrancar, cuando las palas mecánicas vayan a empezar. Por lo tanto, tenemos tiempo más que suficiente para tener ese informe, porque además no está pendiente de encargar, ya se encargó en marzo. Ya hay una empresa a la que se le adjudicó ese estudio. Ese estudio probablemente a estas alturas ya debe estar incluso hasta terminado. Entonces, ¿por qué para usted un proyecto tan importante para, no el norte de Tenerife, para Tenerife, como la variante de la TF5? Simplemente porque falta un estudio de aves que no necesita en este momento, porque usted puede empezar ya en la tramitación para adjudicar. ¿Y por qué creen ustedes que no quieren sacar adelante ese proyecto? Es una buena pregunta. Yo creo que solo encuentro una razón y es una motivación política. Es un proyecto que hemos defendido nosotros, que Coalición, como lo defendíamos nosotros y lo defendía el gobierno, dijo que no. Es una cuestión de... No querían que la solución estuviera en nuestras manos y a mí me parece una cuestión puramente política. La ha propuesto el Partido Socialista, nosotros tenemos que buscar otra solución distinta. Lo que pasa es que esa respuesta también la dan ellos cuando le dicen a ustedes, es que Carlos Alonso, el expresidente del Cabildo, les dejó 9 proyectos preparados que ustedes no terminaron de tramitar. Yo, si pudiéramos, me gustaría poner sobre la mesa lo que son proyectos terminados de verdad, y para eso lo que podemos tener son los informes firmados por los técnicos con el favorable, podemos tener los documentos en la plataforma electrónica en la que podamos enseñarlos. Esos 9 proyectos no son verdad. El único documento, y no era proyecto, mire, ellos llaman proyectos a tener fotografías. Nosotros llamamos proyectos a tener los informes técnicos y los planos. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos planos, tenemos informes favorables, tenemos estudios, tenemos documentos que acreditan que el trabajo estaba hecho. Cuando yo llegué me decían, la rotonda está preparada para sacarla, la rotonda del Padre Anchieta. No, no estaba. Tuvimos que hacer una larga tramitación para terminarlo. El proyecto que dicen que estaba, tercer carril de Aeropuerto Tenerife Norte. Lo que había es un acuerdo con el gobierno de Canarias para hacer esa obra. Un acuerdo que iba a costar 6 millones de euros hacer la carretera y la hacía el Cabildo. Y yo cuando me encontré con aquello digo, bueno, pues si la carretera, aunque sea del gobierno, se ha firmado que la hace el Cabildo por 6 millones, bueno, pues la hacemos. ¿Dónde está el proyecto? No había. Nos pusimos de acuerdo con el gobierno de Canarias para empezar a elaborar el proyecto, nosotros, no ellos, y acabamos descubriendo que eran más de 54 millones de euros. Digo, vaya chapuza. Y entonces le dijimos al gobierno, mira, esto hazlo tú porque esta carretera es tuya. Una cosa es que sea 6 millones y lo ponga el Cabildo, y otra cosa es que sean 54, que es una obra del gobierno de Canarias, asúmela tú. Pero nos dejaban las cosas así, firmado acuerdo, sin proyecto ninguno, diciendo que las cosas costaban menos de lo que realmente era. ¿Y no podría ser una solución de cara sobre todo a algo que la gente se pregunta mucho y es ¿por qué no se hace un carril bus-BAU, un carril preferente para el transporte público en la autopista? ¿No ayudaría el tener el tercer carril? Para hacer un carril bus-BAU es necesario hacer 3 carriles.
para hacer 3 carriles, como se plantea por parte de Coalición, la única propuesta que les he escuchado es la conexión La Laguna-La Orotava, hacer 3 carriles. Nosotros no nos oponemos, es que no nos oponemos a ninguna iniciativa de ellos. Lo que nos molesta mucho es que estén perdiendo el tiempo, porque el tercer carril, La Laguna-La Orotava, no tiene proyecto, no existe. Y si lo tienen, que nos digan dónde. El gobierno de Canarias no tuvo tiempo de hacerlo. Ese es un proyecto que nos hubiera gustado haberlo dejado terminado y no lo dejamos terminado porque es un proyecto muy complicado. No tiene proyecto, no tiene información pública, no tiene evaluación ambiental. Por lo tanto, el tercer carril para hacer el Busbao hacia el norte, que repito, nosotros no nos oponemos, estamos dispuestos a apoyarlo, a ese le falta toda la documentación. Por lo tanto, en lugar de emperretarnos en eso, como hace Coalición Canaria, que puede tardar 6, 7 u 8 años en tramitarse, vamos a aprovechar los proyectos que tenemos, la conexión Guamasa-La Laguna, con una vía prácticamente subterránea, con lo cual no vamos a molestar a todo el tráfico que va actualmente por la TF5. La gran ventaja de esa obra es que tiene muy poco impacto medioambiental, es todo en túnel, y además se puede ir trabajando sin molestar el tráfico de la carretera. Estamos diciendo que se haga el tramo ICO-San Juan de la Rambla. Está terminado. Se puede sacar a licitación. No lo mueven, lo tienen parado. Oye, ¿por qué no lo sacan? Hablan también de impulsar, ya que ha nombrado el tema de la conexión o del tramo San Juan de la Rambla y Co, hablan también de la obra de Fañabé, de impulsar el túnel de Erjos. Y yo le pregunto, ¿no le parece que se están poniendo de nuevo todos los huevos en la misma cesta, la cesta de las carreteras, y que quizás el problema de la movilidad es mucho más complejo y no se soluciona solo haciendo carreteras, sino hay que buscar otro tipo de cuestiones? Lo digo porque parece que el debate se vuelve a centrar de nuevo en más asfalto, en más carreteras. ¿Ustedes creen que esa es la solución? ¿O la única solución? Mi partido cree que el problema de la movilidad en Tenerife es muy complicado y que no solo depende de las carreteras. Por esa razón encargamos un estudio de movilidad que llevó varios años y que se entregó justo antes de las elecciones. ¿Qué dice ese estudio? Ese estudio, que espero que nos lo entreguen para tenerlo nosotros, lo ha cogido el grupo de gobierno nuevo, el que nosotros encargamos. Según la presidenta, es un estudio magnífico y habla de muchas cosas. Bien, nosotros, si encargamos ese estudio, es porque creíamos que lo que había que hacer es analizar propuestas de solución para la movilidad en Tenerife de los próximos 10, 20 o 30 años. No el cortoplacismo de voy a ver dónde soluciono un problema aquí o allá. Tengamos una visión de conjunto. Bueno, ese proyecto que encargamos y que llevó años de trabajo, nosotros lo que queremos es poder disponer de él para estudiarlo y para impulsar proyectos distintos a que no sean solo las carreteras. Tanto es así que algo que dejamos hecho no fue solo ese estudio, sino encargo de compra de guaguas. Compramos en el año 20 más de 100 guaguas, se hicieron el encargo, y en el año 22 240 y tantas guaguas que dejamos encargadas. Contratar más personal para TIRSA porque hay que poner más transporte público. Las guaguas en muchos tramos van completamente petadas. A mí me hace ilusión, me ha hecho ilusión ver a la señora presidenta del Cabildo haciéndose fotografías con guaguas que encargamos nosotros la compra. Hombre, pues bien, porque se haga la foto, ya dice que las compró ella. No me preocupa, porque lo importante es buscar soluciones. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Creo que el problema de la movilidad es muy complejo. Ahí hay que analizar si tren sí o si tren no, qué hacemos con el tranvía, si se amplía o no, qué hacemos con el transporte público. Pero lo que no podemos perder de vista es que Tenerife lleva 30 años de atraso en carretera. Que la carretera de la que yo llevo hablando un rato, que es esa, de la TF5, ya la planteaba Adam Martín. Ya aparecía en los documentos del Cabildo de hace 20 o 25 años. Por lo tanto, lo que digo es, hagamos aquellas carreteras que se planificaron hace tantos años y que no se han hecho, y luego aprovechemos el tiempo y las perras, porque el dinero luego se va, para empezar con esas obras, y luego dediquemos también tiempo y esfuerzo y dinero a otras propuestas distintas de movilidad. Pero la solución en las carreteras que se vienen planteando hace 20 años, 25 años, tenemos que dejarlas arrancadas ya. La sensación muchas veces quizás de la ciudadanía puede ser que hay una política de improvisación. Un poco usted lo decía antes, ¿no? Llega el político de turno y va sacando cuestiones para intentar parchear problemas puntuales que existen en las vías de la isla de Tenerife.
¿por qué no se llega, ahora que se ha encargado ese informe, que yo entiendo que si es un informe técnico va a hacer una radiografía de cuál es la realidad y evidentemente, yo por expertos, cuáles pueden ser las soluciones? ¿Por qué no se llega a un gran pacto por la movilidad en la isla de Tenerife? Un gran pacto en el que ya haya una planificación de qué es lo que decididamente se va a hacer. Lo digo porque, mire, fíjese, hemos estado hablando del tercer carril, pero después usted me habla, surge porque está en el debate el tren del norte y mucha gente se pregunta, ¿pero vamos a hacer más obras en la autopista sin tener en cuenta que a lo mejor después vamos a hacer un tren? ¿Por qué no una planificación en la que ya se tenga claro qué es lo que hace falta para los próximos 30, 40, 50 años en la isla de Tenerife? Además, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, que es otro elemento que no podemos perder de vista. Sin duda. Por eso yo creo que para poder hacer un pacto de lo que necesita Tenerife, primero había que tener un estudio. Que no fueran las ocurrencias de un presidente o presidenta de Cabildo. Para ver si me ponen mi nombre, cuando sea viejito o me muera, le pongan el nombre de un tramo de la carretera, porque fue a mí el que se me ocurrió. No, mire, esto no va así. Encargamos un estudio que nunca se había hecho para intentar luego hacer ese gran pacto. Nosotros estamos dispuestos a hacer un gran pacto por la movilidad en Tenerife. Lo que no aceptamos de ningún modo es este sectarismo político de Coalición Canaria, de decir, todo el trabajo y los proyectos que ustedes dejaron hechos y que son esenciales para las carreteras de Tenerife, los dejamos parados, como está haciendo Coalición. Y se empezara a inventarse pues, soluciones como cortar Guamasa. Miren, eso de cortar Guamasa no es ningún invento de caído del cielo ahora. Los técnicos del Cabildo planteaban que una solución para mejorar el tráfico en la TF5 era cortar Guamasa. Y no solo Guamasa. Teníamos estudios de cortar también en Santa Úrsula y en varios otros puntos. Mejoraría muchísimo el tráfico en la TF5. Pero nosotros no lo pusimos en marcha, porque era desvestir a un santo para vestir a otro. Es decir, quitar el follón que tenemos en la TF5 para metérselo a los municipios que están a los lados. Hombre, eso no es serio. Y así está haciendo experimentos todo el rato. O sea, ya había informes o documentos. Ya se había estudiado, ya se había trabajado en su momento. O sea, ellos alternativas. Sabían a ciencia cierta cuando tomaron esta medida que iba a provocar lo que ha provocado. El colapso de las vías paralelas. Claro, evidentemente los técnicos nos decían, mira, esto va a generar problemas en las carreteras al lado porque no tienen capacidad para aguantar el flujo de vehículos que se va a generar cuando empecemos a cerrar accesos a la TF5. Solucionar el problema de la TF5 cortando enlaces es relativamente sencillo. Sí, pero final, la TF5, sí. y me disculpas, David, y también en la TF1, si quitamos en Arona Adeje, donde tenemos el follón, entre San Isidro y Adeje, si empezamos a cortar algunas de las conexiones, también mejoramos la fluidez del tráfico en la autopista, pero generamos un colapso en Adeje y en Arona. Entonces, de lo que se trata no es de quitar el problema en un sitio y montarlo en otro. Es que al final lo que le quería decir era eso, porque fíjese, ha nombrado usted ahora la TF1, creo que en alguna otra respuesta también ha hablado de la autopista del sur. Lo digo porque al final... Por cierto, cuando se dice que hemos dejado obra, esa obra se dejó adjudicada en enero, año 23, enero de este año, el gobierno del PSOE dejó adjudicada proyecto y obra del tramo desde Adeje hasta Las Américas. Primera fase de otra serie de tramos para llegar hasta San Isidro. Distintas fases que tienen proyecto y tienen evaluación ambiental. Y que si se quieren impulsar por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo, que no está haciendo nada, se podrían también sacar a licitación y están paradas. Eso es lo que le quería preguntar, Pedro, porque la realidad es que al final también los medios de comunicación muchas veces vamos arrastrados un poco por la agenda política o por el debate político. Y el debate político aquí se ha centrado en el tema de la movilidad en los últimos meses en la autopista del norte, la TF5, pero se habla poco de la TF1. Yo me encuentro a muchos vecinos y vecinas del sur de la isla de Tenerife que nos dicen, oye, ¿y cuándo van a hablar de lo nuestro, no? O sea, ¿qué pasa? Porque la situación cada vez es más crítica también en el sur, donde por supuesto también está creciendo la población, está aumentando también el número de vehículos y el tráfico en las carreteras, y allí parece que no importa tanto. No, sí que importa y importa mucho. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la TF1, el problema está muy localizado. Cuando a mí me preguntaban, ¿usted no quiere un tren para Tenerife? Y yo decía, mire, yo no sé si el tren es una buena o mala solución. Hagamos un estudio de movilidad, porque estamos hablando de 3.000 millones de euros que vamos a poner en ese proyecto. Y ahí ese proyecto lo único que contempla 3.000 millones de euros para conectar Las Américas, o sea, con Santa Cruz. Cuando el verdadero problema que tenemos en la TF1, en la autopista del sur, está entre San Isidro y Adeje.
Ahí es donde se montan los pollos, porque se está usando la autopista como una vía de conexión entre Adeje-Arona, Arona-San Miguel, San Miguel-Granadilla. Es decir, no es un tráfico que va por la autopista, a diferencia de la TF5, que se sale del norte para llegar a la capital. No, allí se mueven por la autopista vehículos que no vienen a Santa Cruz, sino que lo que hacen es quedarse en alguno de los puntos intermedios. Por eso, centramos el esfuerzo no en ampliar la autopista en dirección Santa Cruz o no en montar el tren, sino en resolver el problema de tráfico que tenemos. De ahí que tengamos los 3 carriles planteados desde Adeje hasta San Isidro. Tengamos una conexión, una nueva conexión a la zona del Mojón para el hospital, porque ahí se va a montar una situación muy complicada. Se ha previsto esa situación. Los proyectos están, se puede sacar a licitación. La pregunta es, ¿por qué este gobierno de Canarias y por qué un Cabildo de Tenerife, que está desaparecido en escena, no lo impulsa? Porque yo no hacía otra cosa que reunirme con el gobierno de Canarias para impulsarlo. Y cuando teníamos discusiones con medio ambiente, nos sentábamos con el consejero Balbuena y le buscábamos solución, nos lo currábamos. Y ahora nos inventamos cosas como que, no, es que hay un estudio de aves que dice que está por hacer, que no es verdad, que se encargó en marzo de este año. Nos van inventando excusas peregrinas para no coger las soluciones que ponía el Partido Socialista, simplemente porque eran nuestras. La gente está un poco cansada, Pedro Martín, de todo este debate político en general. Lo digo porque uno intenta testear la opinión pública y ya la gente no se cree prácticamente nada de lo que se dice. ¿Y contra eso qué se puede hacer? Yo puedo entender que la gente esté muy cabreada con todos los partidos políticos, incluido con el mío. Yo lo que puedo poner sobre la mesa son 2 cosas. Uno, demostrar cuando se quiera los estudios que se han hecho y los trabajos realizados para demostrar que sí que habían proyectos ahora y antes no. Porque eso al final lo encuentras, es fácil de demostrar, porque las cosas tienen fechas. Y segundo, ponerme a disposición del Cabildo de Tenerife para apoyar cualquier iniciativa. No nos hemos opuesto a ninguna. Ustedes no me habrán visto a mí diciendo, estoy en contra de la medida que ha planteado la señora Rosa Dávila, aquí, allá o más allá. No, algunas me parecen que no me parecen razonables y me parecen a veces hasta un poco ridículas, pero estoy dispuesto a apoyarlas, no me opongo. Levantaré la mano para decirle que sí, lo apoyo. Lo que estoy diciendo es que no me opongo a ponerme de acuerdo con usted, señora Dávila. Lo que le estoy diciendo es que por favor se centre, tenga valentía, se plante ante el gobierno de Canarias y le diga que además de todas las ideas que usted tiene, que yo las apoyo, además se saquen las carreteras que dejamos preparadas con proyectos. Y eso es lo que le pido. El otro día llevamos una propuesta al Partido Socialista a un pleno, que lo único que pedíamos es que las carreteras que estuvieran preparadas para sacarse a concurso, se sacaran a concurso cuanto antes, ya. Nos tumbaron la moción, presentaron una enmienda a la totalidad y lo que dijeron es que se estudiara entre el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife las maneras dejémonos de estudiar ya, si lo tenemos todo más que estudiado, dejémonos de tanto estudio, tenemos los proyectos, saquémoslo ya, que partimos ahora de cero, volvemos a revisarlo todo. Contra eso es contra lo que me opongo, contra la parálisis. Y me pondré al lado del Cabildo de Tenerife tantas veces sea necesario si de verdad tenemos a una presidenta que en lugar de estar ausente y estar todo el día haciendo publicidad, se centra de verdad en sacar las carreteras de Tenerife, porque si no las perras se la van a llevar otros cabildos con presidentes o presidentas que anden con más al tanto, van a sacar esas perras, porque las perras hay que gastarlas y si no se gastan en Tenerife, se gastarán en otro sitio. Y si dejamos pasar el tiempo, se van a caducar las evaluaciones ambientales y la vamos a liar. Claro, pero precisamente teniendo en cuenta que todas estas cuestiones tienen plazos, de que al final las obras, por mucho que ya esté todo preparado y haya solamente que licitarlas para poder adjudicarlas y que comiencen, estamos hablando de bastante tiempo, de muchos años. ¿Ustedes le están diciendo a los vecinos y vecinas de la isla de Tenerife que el problema de las carreteras no se va a solucionar a corto plazo? Yo nunca, fíjate, ni ahora en esta última campaña electoral, ni en la campaña electoral que me presentaba por primera vez al Cabildo, nunca dije, no, es que nosotros los vamos a arreglar todo y esto lo vamos a dejar. Yo lo que dije fue, vamos a impulsar todos los proyectos porque nos van a pillar trabajando. Y yo lo que quiero es ver máquinas trabajando, proyectos terminados, impulsar iniciativas. ¿Esto va a tardar tiempo? Sí, va a tardar años. Lo importante para mí... Mientras tanto, no hay alternativa. Vamos a ver, yo creo que tenemos soluciones que se pueden impulsar de obras que ya están. En el caso del sur, acabar con toda la obra de las Chafiras, que si se quisiera en 7 meses estaría terminado, que es un nudo muy complicado y que soluciona un follón gordo que hay allí de tráfico, porque es una zona industrial con colegios también en la zona muy populosos. Tenemos obras como el cierre del anillo insular, que va a ayudar a que haya personas que en lugar de coger la TF5 se desvíen hacia el sur por el nuevo anillo. Me preocupa mucho, por cierto, el cierre del anillo insular
porque dejamos preparados 2 modificados para que todo el tramo fuera de 4 carriles y no veo al gobierno trabajando en darle el impulso necesario. Pero ese proyecto debería estar a finales del próximo año y la carretera abierta a finales del próximo año, con lo cual es un horizonte relativamente cercano para que una pequeña parte del tráfico se vaya hacia el sur, sobre todo si se pone en marcha el tramo Icó-San Juan de la Rambla. Con eso conseguiríamos que alrededor de entre 30.000 vehículos se fueran ya desde la TF5 hacia el sur. Eso podría ser una solución a corto o medio plazo. Por lo tanto, hay cosas que se van a ir viendo. Y luego hay que buscar la alternativa, como estábamos intentando, de más disponibilidad de transporte público. Es otra de las líneas de trabajo. Sí, pero es que yo lo que no propongo... Las guaguas lanzaderas esas que se vendieron en su día como una posible solución parada es la misma cola en la que están el resto de vehículos. Sí, entonces... hay una cosa. Es verdad que cuando ofertas más guaguas, cuando van petadas de gente y ofertas más guaguas, y puedes desahogar ese flujo de que cada vez hay más demanda, si la gente ve que puede haber mayor número de frecuencias o nuevas rutas, la tendencia es a acogerlas. Eso ayudará a quitar tráfico de carreteras, pero se tiene que unir a otra serie de medidas. A nosotros nos fue bien llegar a un acuerdo con la Universidad de La Laguna, con la Facultad de Medicina. Se decían que eran 60 personas, se reían. 66 era falso. Millones de euros. ¿Es falso? Eso es falso. Bueno, yo creo que es falso porque yo de quien me fío es del vice decano de la facultad, que es el que conoce mejor que nadie. ¿Y cuántos empadronados hay en el norte de la isla? Ellos planteaban un número de más de 400 personas que podrían, por cambiar los horarios, podrían venir más tarde a la facultad, por lo tanto sacar de la hora punta gente que en lugar de entrar a las 8, 7 y media, 8, pasar a las 10 de la mañana. No he hecho el seguimiento, salí del Cabildo, firmamos el acuerdo y salí del Cabildo, no he hecho el seguimiento. Pero si hiciéramos un seguimiento de esa facultad y siguiéramos negociando con otras facultades, estoy convencido que eso también ayudaría en el corto plazo a resolver el problema. Nosotros lo hicimos lo hicimos en una fecha que era la ideal para que cuando arrancara septiembre el curso ya tuviéramos un grupo de estudiantes menos utilizando la TF5. Yo lo que digo al gobierno del Cabildo es ¿por qué no se centra con otras facultades para llegar a acuerdos para retrasar a las 10 de la mañana el inicio de las clases? Se podría hacer. Es elementos que se pueden ir añadiendo para ir mejorando la situación en tanto a las carreteras se van terminando o se van ejecutando. Esas son alternativas. Por lo tanto, repito, yo no me opongo a ninguna solución de la señora Rosa Dávila. Lo que le pido es que las verdaderas soluciones, que no nos engañemos, van a ser el dejar las carreteras terminadas, se empiecen cuanto antes y dejemos de perder el tiempo como lo estamos haciendo ahora. Bueno, Pedro Martín, vamos rápidamente con otros asuntos también de la actualidad. Yo sé que el asunto de las carreteras es algo que preocupa mucho a la ciudadanía y es algo que requiere tiempo para poder explicarlo, como usted ha hecho aquí. Nosotros también, por supuesto, vamos a intentar que desde el gobierno actual del Cabildo nos expliquen qué es lo que están haciendo y realmente con datos y con información qué es lo que se está consiguiendo. David, cuando digan que es que el ramal de la variante de Guamasa a La Laguna tiene un informe negativo técnico del Cabildo, a ver, que sepan los televidentes que es verdad que hay un informe que ponía pegas, que ponía inconvenientes a ese tramo, un informe de un técnico del Cabildo. Pero también hay un informe del Cabildo, de los servicios jurídicos, que salió después diciendo que ese informe no es vinculante. Que esas pegas que está poniendo el técnico no tienen por qué ser tenidas en cuenta, porque hay un informe de rango superior, que es el de los ingenieros del Gobierno de Canarias, que dicen que se puede hacer esa carretera. Y es al Gobierno de Canarias a quien le compete. Por lo tanto, los propios servicios jurídicos del Cabildo dicen que no hay impedimento alguno en que se haga la variante, porque el informe técnico del Cabildo no es vinculante. Y la señora Rosa Dávila lo ha cogido como si fuera vinculante para paralizar la obra. Nosotros, si nos responden eso, lo que vamos a hacer es pedirle los 2 informes y así leernos nosotros por nosotros mismos. Perfecto. Y poder sacarnos las conclusiones sobre esa cuestión que parece que está enconando esa iniciativa que para ustedes es fundamental, como es la variante de la TF5 a la altura de Guamasa. Bueno, le decía que quería aprovechar los últimos minutos de entrevista para preguntarle por algunas otras cuestiones y una de ellas es el archivo judicial que ha tenido la justicia con el llamado caso Geneto, una cuestión que en su momento denunció el propio interventor del Cabildo de Tenerife y que ustedes políticamente apoyaron ese asunto, llevándolo incluso a los tribunales y que finalmente ha sido archivado. Coalición Canaria asegura que esto ha sido un montaje del Partido Socialista y le han pedido a usted personalmente que se disculpe públicamente. Me gustaría saber su opinión sobre el archivo del caso Geneto y si tiene pensado disculparse. Lo primero, hay que disculparse porque haya un informe del interventor diciendo que sospecha
que hay irregularidades en la gestión de alguna de las empresas del Cabildo? ¿Que pueda haber algún elemento delictivo? Si a mí me dice el interventor, el que lleva las cuentas del Cabildo, que él cree que hay motivos para llevar un asunto a Fiscalía, ¿qué hago? ¿Lo paro? ¿Lo escondo? ¿Lo haga el partido que sea? No. Mi obligación es entregarlo a Fiscalía y que se entregue la documentación. Pero le diré una cosa. Nunca me habrá visto usted yendo por los platós de televisión llamando corrupto ni al señor Carlos Alonso ni a Ricardo Melchor. Son unos... Nunca los he mencionado, porque respeto la presunción de inocencia. Porque he visto a compañeros de mi partido señalados por Coalición Canaria como si fueran unos delincuentes y luego cuando eran absueltos nadie decía nada. También le diré que cada vez que fue necesario tener al corriente a las personas imputadas de cualquier asunto que tuviera que ver con los juzgados, yo los llamaba. Los llamábamos del Cabildo para decir, mira, nos ha llegado esta solicitud, por si tienes algo que decir. Nosotros remitimos información desde el Cabildo que nos pidieron los propios imputados, alguno de los imputados nos pidió que si podíamos remitir esa información porque le parecía importante para su defensa. Yo no voy a intentar hacer daño a nadie. Esa documentación la remitíamos desde el Cabildo. Por lo tanto, nos hemos comportado con muchísima rigurosidad y por encima de todo con la presunción de inocencia, no intentando ir a cargarnos a nadie en los tribunales. Porque a mí los partidos políticos me gusta, entre comillas, cargármelos en las elecciones, no en los tribunales. Teniendo en cuenta el resultado, ¿cree que se precipitaron o hubiera hecho las cosas de otra manera? No, hicimos lo que había que hacer. Si un interventor te dice que hay irregularidades y ves que hay asuntos que pudieran ser objeto de delito, tienes la obligación de decirlo. No te puedes callar y decir que no está. Lo que no vas a hacer, o lo que yo creo que no se debe hacer, es adelantarte y juzgar directamente. Y decir que son unos corruptos, que tendrían que presentar su dimisión, que tendrían que irse. No, esas cosas no las hicimos. Se entregó la documentación que se tenía que entregar con un informe del interventor, que eso son palabras mayores, y a partir de ahí dejamos que la justicia actuase, sin meternos por medio nosotros para intentar hacer daño. Bueno, tanto es así que podíamos haber sido muchísimo más beligerantes desde el punto de vista judicial. No lo fuimos. Dejamos que se pudieran defender. Porque mi intención, sinceramente, era, si aquí ha habido algo, yo no quiero cogerme las manos por algo que hayan hecho otros. Ahora, yo no voy a utilizar esto para intentar cargarme a nadie. Y más allá del archivo, incluso no solo en la parte penal, sino también en la parte contable por parte del Tribunal de Cuentas, ¿usted cree que la operación, ya teniendo todos los datos que tiene, fue beneficiosa para el Cabildo de Tenerife? Yo no creo que fuera para nada beneficiosa. Pero bueno, si no ha sido beneficiosa, mire, es como las swaps, que en su día, que era una operación, una especie de seguro que se contrataba. No fue para nada beneficiosa para el Cabildo, se perdió dinero, pero no son ilegales, no era ilegal lo que se hizo. Bien, desde luego, esa operación no fue beneficiosa para el Cabildo. Pero si no es ilegal, oiga, pues no hay nada más que decir. Dos cuestiones que quiero preguntarle antes de cerrar la entrevista. En su momento hubo muchísimo ruido con respecto al llamado caso mediador, con un pleno muy polémico en el Cabildo de Tenerife. Yo lo que le quiero preguntar es, usted en su momento dijo que iba a iniciar acciones legales contra el señor Navarro Tacoronte. ¿Las ha iniciado? ¿Las llegó a iniciar? ¿Ha habido alguna novedad con este asunto? Sí, el día 30 de octubre ya tuvo que ir a prestar declaración el señor Navarro Tacoronte. Y lo que ocurre es que no voy por los medios de comunicación hablando de este asunto para darle publicidad a un señor que a todas luces es un sinvergüenza y que vive no se sabe muy bien de qué. En cualquier caso, yo no le voy a dar pábulo a este señor. En su momento, nosotros iniciamos una acción de conciliación. Luego hemos seguido con la tramitación. Es difícil localizar a este señor, pero finalmente ha tenido que ir a declarar el pasado, si no recuerdo mal, 30 de octubre, hace muy pocos días. Él ha continuado con las acusaciones de los disparates que dijo al salir del Cabildo, y yo voy a continuar adelante, porque lo que estoy esperando es que demuestre todas las falsedades que ha puesto sobre la mesa y que hablaban de adjudicaciones ilegales, de chanchullos. Bueno, esto ahora no le sirve. Le sirvió porque lo montó 2 meses antes de las elecciones para hacer daño a mi partido. En Arona, en Tenerife, en Canarias y en España, porque incluso se dio un viaje a Madrid, no sé quién se lo habrá pagado, para presentarse en el Congreso de los Diputados a ver cómo hacía daño al Partido Socialista. Todo esto antes de las elecciones. Ahora ya han pasado las elecciones. Pero yo voy a seguir pendiente de este asunto y voy a seguir beligerando y voy a seguir trabajando para que este señor pueda ser condenado por las mentiras que ha dicho.
Le voy a preguntar por una cuestión, porque por aquí, por esta mesa, también pasan muchos invitados e invitadas, y la semana pasada pasó la actual alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta. Usted lo sabe mejor que nadie, el Partido Socialista, su partido ha estado 28 años gobernando ahí, 24 años usted como alcalde y 4 años su compañera Josefa Mesa. Y nos llamó la atención una cosa que nos contó Ana Dorta y que queremos comentar con usted como un histórico alcalde de Guía de Isora. Vamos a escuchar lo que nos decía Ana Dorta la semana pasada. Es horrible lo que yo me he encontrado. ¿Ah, sí? En Guía de Isora. ¿Qué se ha encontrado? Pues no sé. Yo creo que antes de llegar, los que estaban o miraban a otro lado, o hay un montón de expedientes de indisciplina urbanística. Y al final, quienes lo van a padecer son los vecinos y vecinas de Guía de Isora. A mí me extraña que un ayuntamiento como el de Guía de Isora, que presumía permanentemente de hacer una gestión sobresaliente, desconozca el nivel de expedientes que hay por incumplimiento. ¿Cómo que lo desconoce? Pues sí, lo desconoce. O sea, usted ha preguntado a los técnicos y no lo saben. No, los técnicos sí que lo saben. ¿Quién no lo sabe? Pues los que gobernaban anteriormente. Entonces tú me preguntabas, ahora, ¿miraban para el otro lado? Pregúntaselo a ellos que están ahora ejerciendo tareas de oposición, que son muy nobles, por cierto, las tareas de oposición. El afectado va a ser el vecino, Como no puedas legalizar lo que has hecho... Hombre, si ha hecho algo mal, también será claro, pero sanciones, ¿no? si a mí me extraña que puedas hacer las cosas, ¿sabes? Tú no puedes construir una casa de la noche a la mañana así y tener agua y luz sin pasar por las instituciones correspondientes, ¿no? O sea, que mucha gente en Guía de Isora ha tirado para adelante y usted cree que eso es muy difícil si el ayuntamiento está vigilante del cumplimiento de la ley. Yo lo que lamento es que muchos vecinos y muchas vecinas de Guía de Isora puedan ahora padecer las consecuencias de la irresponsabilidad, de la pésima gestión de los que estuvieron y de los que no les dijeron lo que podía representar hacer lo que ellos les permitieron. Porque si lo hicieron es porque se lo permitió alguien. Bueno, Pedro Martín, como decía Ana Dorta, pregúntele a los que entonces gobernaban. Yo tengo la oportunidad hoy de preguntarle por graves acusaciones como las que ha hecho Ana Dorta. ¿Ustedes miraron para otro lado, permitieron la indisciplina urbanística, por lo menos durante sus 24 años de alcalde en Guía de Isora? Bueno, si la señora Ana Dorta tiene algo delictivo, lo que tienen que ir es al juzgado y presentarse en el juzgado y listo. Lo que he podido escuchar también es que dice, bueno, y ahora los vecinos van a sufrir. Yo no sé qué está tramando ella contra los vecinos. A ver si va a utilizar a los vecinos y sanciones urbanísticas y asuntos que a lo mejor no son para tener una sanción como herramienta de intentar decir qué malos eran los que estaban antes. Si hay alguna cuestión de indisciplina, si hay alguna cuestión irregular desde el punto de vista urbanístico, que vaya al juzgado. Por cierto, se ha olvidado de decir que cuando llegó al ayuntamiento encontró un ayuntamiento sin deuda. Eso es una muestra de gestión rigurosa, no de gastarnos las perras porque llegaban las elecciones. No, venga, vamos a disfrutar montando fiestas y bonchos y dando ayudas para que todo el mundo se quede contento y dejamos el ayuntamiento drogado. No, se ha encontrado un ayuntamiento saneado, con una liquidez absoluta para que ahora ya pueda hacer gestión política. Y es lo que tendría que ponerse a hacer. Y que a pesar de que no ha ganado las elecciones, porque las ganó el Partido Socialista, pues pase página y se centre ya en la gestión por mejorar Guía de Isora, que yo la verdad es que sigo viviendo, no he dejado nunca de vivir en mi municipio, y la veo en un parón absoluto y una falta de proyecto como hace tiempo que no veía, y me produce una gran tristeza. Pedro Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya en otra ocasión, si tenemos tiempo, que seguramente tendremos la oportunidad, hablaremos también de su trabajo, el que esté desarrollando en la Cámara Alta, en el Senado, que creo que es muy importante. Veremos si finalmente hay investidura en breve y comienza una nueva legislatura, para un nuevo Ejecutivo. Y hablaremos también de ese trabajo, por supuesto sin olvidar esa labor de oposición que realizan en el Cabildo Insular. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pedro Martín, el líder de la oposición del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife y senador por la formación socialista, nos ha acompañado hoy para hablar de muchos asuntos, sobre todo y especialmente del problema de la movilidad en la isla de Tenerife, un asunto que seguirá copando, como no puede ser, minutos en esta televisión, porque a ustedes les preocupa y mucho perder parte de su vida en la carretera. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual. Volvemos mañana con más análisis de la actualidad. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.